Aquellos que trabajaron con él durante esta época lo recuerdan inclinado sobre su mesa de trabajo, muy concentrado y feliz. Su puerta estaba siempre abierta a los visitantes y chismosos. Con frecuencia se paseaba por el laboratorio principal para enterarse de lo que acontecía entre el grupo de jóvenes profesionales y conversar con ellos acerca del trabajo o de cualquier tópico de interés científico. Una mañana de septiembre de 1928, Alec deambulaba, como era su costumbre, por el laboratorio principal. Sostenía en su mano una caja de cultivo y su rostro reflejaba la expresión de tener algo importante entre manos. Todos dieron una mirada, pero la mayoría supuso que simplemente era otra muestra de la lisozima en acción, pero esta vez de un moho. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debates y tertulias en torno a libros y materiales que nos ayuden a comprender mejor este mundo de las ciencias en general, de la biología en particular. Siempre hemos creído que lo que tenemos hoy es la construcción colectiva de los humanos que han venido aportando y acumulando con el tiempo estas formas de resolver los grandes problemas de la humanidad, pero sobre todo esa consolidación o constitución de ese conocimiento o ese acervo cultural que nos caracteriza hoy día como especie. Los invito a que recordemos hoy esta colección, se llama Genios de la Humanidad, publicada en el año 1993 por Editora 5 S.A. Este es el número 25 y pues era una colección de materiales muy sencillos, casi que enciclopédicos, pero que nos recordaban o servía de vehículo para recordar grandes personajes de la ciencia, en este caso genios de la humanidad. En el número 25, Alexander Fleming, escrito por Beverly Birch en la colección de abril, nos cuenta la historia de un médico que de una u otra manera, dice acá atrás, dividió la historia de la humanidad, o por lo menos la historia de la medicina. Antes de Fleming, el panorama era bastante complicado, porque las bacterias pues atacaban de manera agresiva a las personas que eran víctimas de ellas. Escenarios como por ejemplo los hospitales se describían como sitios de horror donde la gente con sus heridas y sus infecciones se morían en los pasillos sin ninguna esperanza más que los paliativos que pudieran utilizar los médicos del momento, ¿no? La guerra, por ejemplo, la guerra, no solamente las armas, todo el tema de los ataques, de las confrontaciones, sino los momentos que ocurrían después de esos grandes enfrentamientos, pues eran el infierno en la tierra, porque las heridas no se podían sanar, no se podían curar, y el ataque de las bacterias hacía que los humanos, los soldados, sufrieran dolores inconmensurables y sufrieran pérdidas de sus extremidades e incluso la vida en condiciones terribles, ¿no? Alexander Fleming pues es un inglés, escocés, nace en Escocia en el año 1881 en una familia de origen campesino, rural. Tiene influencia de familiares en relación a la medicina y pues es una familia muy numerosa que pierde a su padre rápidamente. Entonces los jóvenes se ven abocados a trabajar, sin embargo pues los mayores como que asumen este rol y los menores, entre ellos Alexander o Alec, como le decían en su entorno familiar, pues lograron estudiar, a tal punto que él se gradúa de médico en Londres, trabaja como pasante o haciendo su residencia en el Hospital Mary's, Mary's Hospital, Hospital María, y allí se ve muy inclinado por la cirugía, se siente muy atraído por ese campo del conocimiento de la medicina. Sin embargo, pues él tiene que ir a la guerra y ahí es donde se da cuenta del impacto que tienen las infecciones bacterianas en las personas, y también porque como profesor tuvo al señor Arnold Wright, quien motivó en él
ese deseo por conocer los microorganismos y por buscar una estrategia, una cura para el ataque o para impedir que el ataque de estos microorganismos, sobre todo bacterias, pues se encargaran de dar cuenta a los pobres enfermos, ¿no? La idea que se tenía era buscar una alternativa, una medicina que fuera funcional, que fuera efectiva. Alexander se comprometió con esa idea y después de regresar de la guerra y de pues, hacer otro tipo de estudios y trabajar de manera activa en el hospital, empieza a buscar el cómo poder controlar la expansión de las bacterias. Y en un serendipity, como decimos ahora, una serendipia, se encontró un día que tenía gripa, que tenía mucosa y que estornudó sobre una caja de Petri donde había un cultivo de bacterias, y allí se dio cuenta que esa mucosidad, pues tenía algo que inhibía el crecimiento de las colonias. Hizo la averiguación, aisló de la mucosa una enzima que se llamó lisozima y que efectivamente tenía efectos retardantes o controlaba parcialmente el crecimiento de las colonias bacterianas que tenía pues, en los cultivos en las cajas. Eso hizo que hubiese una esperanza, empieza a trabajarse en función de ese sistema inmune, y en el libro dice de manera de anécdota que Fleming, cada vez que alguien llegaba al laboratorio, incluso una señorita de la realeza, la llevaba y le quitaba o le sacaba muestras de mucosa y las llevaba al laboratorio para extraer esa enzima de la lisozima. Sin embargo, era un tratamiento tenue, no tan efectivo, menos cuando había esa agresión bacteriana ya en su fase avanzada. Dicen que él salió de vacaciones un fin de semana, que cuando regresó encontró unas cajas de cultivo abiertas, seguramente le había olvidado cerrarlas. Decían que él no era muy ordenado en su laboratorio, pero bueno, pues también eso tuvo que ver un poco con el azar, con la fortuna, y cuando encuentra estas cajas, su asistente pues ya las iba a descartar, pero él observó que había crecido el hongo Penicillium, o él no sabía en ese momento, y que ese hongo sí que tenía una acción fuerte en contra de las bacterias. Ahí descubrió, en el año de 1928, encuentra la penicilina en su estado puro, en su estado natural. Él empieza a observar, empieza a analizar, hace más pruebas y efectivamente descubre el potencial que tiene la penicilina para controlar pues, estas infecciones bacterianas, pero hubo un problema. No tenía ni el conocimiento ni la tecnología para aislar estas muestras, por tanto tuvo que compartir su descubrimiento con, tengo entendido, la Universidad de Oxford, y allí pues después de mucho trabajo se logró aislar la penicilina en el estado en que la conocemos hoy día, pero era muy cara. La verdad es que era más cara que el oro, más cara que el petróleo, ¿sí? El libro comienza contando la historia de Lambert. Lambert es un personaje que sufre una infección bacteriana, está a punto de morir, y Fleming, conociendo que los doctores Howard Florey y Ernst Chain ya habían aislado, ya tenían muestras de la penicilina de manera funcional, pues le pidió de manera expedita que le entregaran una muestra y decidió aplicarla en Lambert, digamos como una medida desesperada por salvar su vida. Hoy en día de pronto se necesitarían protocolos, autorizaciones, incluso consentimientos informados del paciente, pero en esa época, que no es tan lejana tampoco, pues no se hacía ese protocolo, y Fleming inoculó la penicilina en el paciente con dos opciones: o se morían como los conejos de prueba, porque parece que cuando hacían los ensayos los conejos morían, los hacían en conejos. También tenía la posibilidad de salvar al paciente, y eso fue lo que pasó. Inoculando la sustancia, logra que el paciente se recupere, recae, le inocula más, y al final el paciente logra vivir muchos años y se recupera 100% de la infección bacteriana que tenía. Eso fue toda una revelación. Eso hizo que se disparara la producción, que empezaran a mirar medios, y la penicilina rápidamente se convirtió en la alternativa para resolver problemas de salud ligados a la infección bacteriana. También lo dice el libro, y hay que decirlo,
que se convirtió en una especie de arma de guerra desde una mirada positiva, en el sentido de que quienes produjeran penicilina tenían cómo atender a los soldados en la guerra, y un soldado curado pues era una fuerza disponible para los efectos militares que en ese momento, la Segunda Guerra, etcétera, se tenían en la Europa de Fleming. Sin embargo, Fleming siempre tuvo una posición radical y altruista, era que la penicilina le pertenecía a todo el mundo. Él no quería ni patentarla, ni venderla, ni que un laboratorio en particular la produjera, sino que fuera de acceso libre, sí haciendo énfasis, porque él mismo lo dijo, que con cuidado, porque la automedicación, el uso exagerado de antibióticos, seguramente que harían poblaciones bacterianas más resistentes, lo que a la postre se cumplió, ¿no? Si uno mira hoy día, el gran problema que se tiene en esta línea de trabajo de la farmacología y de la microbiología es que las bacterias han desarrollado cepas resistentes a los antibióticos. Pero bueno, eso hace parte de otra discusión. En 1945, junto con Howard Florey y Ernst Chain, recibe el Premio Nobel de Fisiología y el reconocimiento máximo por el aporte a la humanidad con este invento, con este descubrimiento que fue la penicilina. Hoy en día la penicilina hace parte de nuestro día a día en diferentes presentaciones. No solamente la penicilina, se han encontrado antibióticos más fuertes, más potentes, que de una u otra manera tienen su asidero, su nacimiento en las ideas de Fleming y en los trabajos que él, como médico y como científico, como microbiólogo, realizó a lo largo de su vida. Fleming fue un hombre querido, fue un hombre admirado, como les decía alguna vez en otro escenario, a Fleming se le concedió el agradecimiento, la gloria por su invento, pese a que siempre mantuvo su posición de humildad y siempre dijo que estos descubrimientos de los médicos pues no le pertenecían a nadie en particular, sino que debían ser en función, en gloria de todas las personas. A mí me parece que es una posición bastante loable, máximo cuando la penicilina se convirtió en una unidad de mercado, incluso del mercado negro en alguna época, donde conseguirla pues era bastante oneroso y pues estaba reservado para las élites. Bueno, hay muchas cosas más que decir de Fleming, pero esto es gracias a estas colecciones de libros que si bien, como les digo, son muy básicos en cuanto a la información, más bien enciclopédicos, pues también nos recuerda, como les decía al comienzo, a esos científicos o a esas científicas que han hecho grandes aportes a la humanidad. Hay quienes dicen que Fleming en realidad no descubrió la penicilina, sino que fue quien sirvió de medio para que los otros científicos la lograran aislar y procesar, pero yo les digo, quiten a Fleming de la fórmula y pues si bien hubiéramos encontrado la penicilina tarde o temprano, quizá hubiera sido más tarde que temprano, porque él tuvo la genialidad de ver, de la suspicacia de entender que ese hongo que hoy día conocemos como Penicillium sp era el medio para controlar la infección bacteriana y la proliferación de las colonias bacterianas. Entonces, hasta aquí por hoy, los invito a que si tienen estos libritos los guarden, los den a los hijos. Son libros que hacen parte también de nuestra generación, de nuestra historia. En Latinoamérica, esta editorial 5 hizo de todo tipo de materiales, recuerdo las caricaturas, los tebeos pues libros como estos de divulgación. Bueno, gracias por estar ahí, no olviden suscribirse y recuerden que esto es Leer la Biología.